Arreglando cuentas con Dios. Serie Jesucristo y la mayordomía. En Cristo nuestro peso vale 10 centavos menos, pero rinde 90 centavos más. ¿Por qué? Porque 10 centavos le pertenecen a Dios. Pero, ¿necesita dinero Dios? Claro que no. Entonces, ¿para qué quiere el dinero? Para el sostenimiento de sus obreros. Pero, ¿no deberían ellos trabajar? Claro que trabajan. ¿En qué trabajan? En la iglesia de Dios, dirigiendo, predicando y enseñando la palabra. Pero, ¿por qué para ellos? Porque Dios así lo prometió a los que llamó a servirle, desde Abraham y los profetas hasta los obreros y apóstoles. Muchos viven preocupados porque ganan mucho y dicen, el diezmo es mucho. Pero, ¿qué no se dan cuenta de lo que les queda? ¿Qué no son conscientes que lo que reciben viene de Dios? Otros dicen, es que yo no tengo o gano muy poquito. No te preocupes, entonces tu diezmo será nada o será muy poquito. Otros dicen, es que no tengo nada, pues a estos es quienes más les conviene pagar el diezmo, porque para obedecer a Dios en este aspecto, Dios tiene que darles y se quedan con el 90%. Es como el niño que una vez extendió la mano hacia su papá y le dijo, papi, quiero pagar el diezmo. El papá, un poco confundido, le dijo, no veo nada en tu mano. ¿Cómo es que quieres pagar el diezmo? A lo que el niño le respondió, por eso estaba hacia mi mano, porque quiero que me des para que pague el diezmo. El papá entonces tomó un billete y se lo dio a su hijo, intrigado por saber qué haría y si entendía lo que estaba pidiendo. Entonces el hijo se fue corriendo a su alcancía, sacó unas monedas que eran el 10% exacto del billete y regresó alegre sonriendo con su papá y diciéndole, papi, papi, aquí está mi diezmo. El papá entonces entendió que debido a todo lo que tenemos y llegaremos a tener, lo recibimos de Dios. Para diezmar es necesario primero recibir, y así como su hijo tuvo que recibir de él para poder diezmar, de igual manera nosotros tenemos que recibir de nuestro Padre Celestial primero para poder diezmar. Por fin entendió por qué la Escritura dice que Dios ama al dador alegre. Porque todo aquel que da es porque primero recibió. Y es más feliz el que da que el que recibe. Nos conviene entonces diezmar. Comencemos por descubrir que, respecto a la mayordomía, hay 4 distintos tipos de cristianos. Primero, algunos nunca pagan sus diezmos. Si eres de este primer tipo de cristianos, es hora de decidir hoy ante Dios con un corazón honesto y decirle, Señor, desde ahora voy a empezar a pagar tus diezmos. Hay quienes incluso le han dicho a Dios, Señor, te voy a pagar el diezmo y una cuota hasta que pague todo lo atrasado. Todo es cuestión de terminar de ser un ladrón, confesarle a Dios, pedirle perdón y comenzar a diezmar. Segundo, otros pagan de vez en cuando. El diezmo se debe pagar siempre. Si eres uno de esos que pagan de vez en cuando, debes comenzar a pagar periódicamente. Tercero, otros pagan un billete cualquiera como diezmo. Si eres de este tipo de cristianos, cómprate una calculadora. Ananías y Zafira mintieron en cuanto al dinero y perecieron. El cálculo de diezmo es lo más fácil y sencillo del mundo. Solo recorres un punto y ya. Cuarto, otros pagan siempre el diezmo. Para ellos es un momento de regocijo, porque han comprobado en su propia experiencia que es más bendecido el que da que el que recibe, y conforme más damos, más recibimos. ¿Dónde dice en la Biblia que debemos diezmar ahora en la gracia? Tenemos que entender que la historia de la Biblia empieza en la gracia. Noé halló gracia a los ojos de Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue salvo por la gracia de Dios. Isaac, Jacob, los patriarcas, José, todos ellos vivieron bajo la gracia.
La ley vino 430 años después de Abraham y estuvo vigente hasta que vino el cumplimiento del tiempo y Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos la adopción de hijos. Jesús vino a restaurar la amistad que se perdió por causa de las transgresiones y que forzaron a Dios establecer una ley. Romanos 5, 6, 11 nos lo dice de una manera magistral en la Nueva Traducción Viviente. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, los pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecía a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra maravillosa relación con Dios gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Cristo vino para que pudiésemos ser amigos de Dios de nuevo. Entonces, todo lo que hicieron Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas y José fue bajo la gracia. La primera mención directa del diezmo es con Abraham, cuando de manera espontánea, sin que nadie le predicara, dio los diezmos de todo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. ¿Quién le enseñó a Abraham a diezmar? Seguramente su papá. Si nos vamos más atrás, Caín y Abel trajeron a Dios parte de sus ganancias de sus trabajos. ¿Quién les enseñó? Tuvo que haber sido Adán. ¿Y quién enseñó a Adán? Tuvo que haber sido Dios. El árbol de la ciencia del bien y del mal le mostraba a Adán que Dios era el dueño y que no debía comer de ese árbol. El diezmo, en cierto sentido, es lo que Dios ha dicho que le pertenece y que no debemos tocar. No pagar el diezmo equivale a desobedecer a la manera de Adán de tomar algo que Dios ha dicho que le pertenece a él, o sea, robar. El caso de Jacob es muy representativo acerca de la práctica de los patriarcas de diezmar, de la costumbre que tenían de hacerlo, que era algo natural y parte de sus vidas, pues reconocían y creían de verdad que Dios era el dueño de todo y que ellos solo eran mayordomos que iban de paso por este mundo. Hay muchos que se excusan y dicen: no diezmo porque no me alcanza lo que gano, apenas si tengo para comer, o no tengo empleo, no tengo ingresos, ¿cómo puedo diezmar? Quienes están en esta situación así y no tienen siempre, les hace falta y nunca les alcanza. La razón es porque no han descubierto este gran secreto que algunos lo han llamado el pacto de Jacob. Jacob salió huyendo de su casa porque su hermano gemelo quería matarlo. Salió sin nada, ni siquiera llevaba una maleta que pudiera usar como almohada para dormir a la intemperie, por lo que tuvo que usar una piedra como cabecera. Mientras dormía, ¿qué pasó? Tuvo un sueño y vio una escalera de la tierra al cielo y ángeles de Dios que subían y descendían, o sea, subían y bajaban. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre.
y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y Dios le dice que está con él y le promete que lo guardará por donde quiera que vaya y lo volvería a traer a esa tierra y que no lo dejaría hasta que hubiera hecho con él todo lo que le dijo. Esas promesas son para nosotros también y están en muchos libros de la Biblia. Jacob entonces se despierta y hace un pacto con Dios y le dice: si fueres conmigo y me guardares en este viaje en que voy y me diere pan para comer, me dieres y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Quienes están en bancarrota pueden hacer este mismo pacto, que básicamente es decirle a Dios que queremos obedecerlo. Pero necesitamos que nos dé para poder obedecer. Dile a Dios: Padre, quiero diezmar, pero no tengo ingresos. Pero yo te prometo que si me bendices y me prosperas, de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Es emocionante ver cómo Dios honra ese pacto. Veamos ahora 3 principios elementales acerca del diezmo. Primer principio: el pagar el diezmo no debe ser secreto. Lo que sí puede serlo es la cantidad. A cada diezmador se le puede dar un número y solo el pastor conoce los nombres. Segundo principio: una de las primeras señales de quien está flaqueando es que deja de diezmar. Esto le sirve al pastor como alerta para orar por él, y si ha sido un diezmador fiel, ayudarlo en su sostenimiento en caso de que necesite. Tercer principio: el diezmo es un pago, como el de luz o agua. Aún los que son honestos, cuando llega la cuenta, eso les ayuda a ser y seguir siendo honrados. ¿Jesús enseñó acerca del diezmo? ¿Jesús enseñó acerca del diezmo? Bueno, Jesús enseñó más acerca del dinero que de la salvación, del cielo y el infierno, y asoció a menudo el dar con la eternidad. Jesús siempre estaba reprendiendo a los fariseos y condenando su hipocresía, pero hay una sola cosa que les dice que hacían bien, al grado que les insta a seguir haciéndolo, pero sin descuidar lo más importante. Esto lo dice en Lucas 11:42, cuando los reprende y les dice: mas ay de ustedes, fariseos, que diezman la menta y la ruda y toda hortaliza y pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Esto les era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La Nueva Traducción Viviente traduce Lucas este texto que les acabo de leer así: ¿qué aflicción les espera, fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. La traducción al lenguaje actual lo aclara un poco más. Dice así: ¿qué mal les va a ir? Ustedes se preocupan por dar a Dios como ofrenda la 10ª parte de las legumbres, de la menta y de la ruda que cosechan en sus terrenos, pero no lo aman ni son justos con los demás. Deben dar a Dios la 10ª parte de todo, pero sin dejar de amarlo y sin dejar de ser justos. Es muy claro que Jesús no dijo nada en contra del diezmo, que era parte de la cultura judía desde siglos atrás, y que aún hasta el día de hoy es parte integral y esencial de sus vidas. En cambio, en este pasaje que reprende a los fariseos y les felicita en cierto sentido de que se preocupan, se cuidan de dar a Dios hasta de lo más mínimo, pero que han descuidado la justicia y el amor de Dios. Y eso es una realidad que sucede a quienes empiezan a diezmar y experimentan el gozo
y la satisfacción de dar, y comprueban que Dios es más que real y que cumple su promesa de abrir las ventanas de los cielos y de derramar bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Que tenemos la tendencia a pensar que si diezmamos, y aquí está el peligro de lo que nos debemos cuidar, ya todo está bien en nuestra vida espiritual, y por eso descuidamos nuestro tiempo a solas con Dios en oración y la palabra, y algunos hasta dejan de congregarse. Otro fenómeno que sucede, yo lo he visto muchas veces, es que ya que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y la manera de contrarrestar eso, de demostrar que no amamos el dinero, es diezmando, y entonces la raíz de todos los bienes es el desamor al dinero, podemos fácilmente comprobarlo, que el desamor al dinero es la raíz de todos los bienes. Y empezamos a experimentar los resultados de esta bienaventuranza y llegamos a malinterpretar que es la obediencia la que Dios bendice y recompensa, y que es nuestro crecimiento espiritual que nos ha llevado a obedecer a Dios también en esta área de diezmar. Pero eso no implica que ya debemos dejar de esforzarnos en la gracia y dejar de crecer espiritualmente y pensar que diezmar es lo único que debemos hacer para ser bendecidos en todas las áreas. Entonces, como se empiezan a experimentar bendiciones, liberación y satisfacciones evidentes por empezar a obedecer a Dios en dar el diezmo, se termina descuidando la relación personal y diaria con Dios, lo cual se ve reflejado en que dejamos de congregarnos y dejamos de congregar a otros. Ojo, mucho cuidado. Debemos examinarnos a nosotros mismos y estar alertas, porque dejar de congregarnos es una señal de que estamos descuidando nuestro tiempo diario a solas con Dios. Es un síntoma visible de que hemos dejado de entrar a nuestro aposento para orar a nuestro Padre Celestial en secreto. Primero dejamos de congregarnos con Dios y después dejamos de congregarnos con los hermanos. Pero eso sí, aunque no se congregan, son diligentes en enviar sus diezmos. Los siervos de Dios que no son codiciosos ni avariciosos, al detectar esto en alguno de los miembros de la iglesia, sabiamente deben confrontar al hermano que así hace y lo deben exhortar a que no se deje de congregar, a que no deje de practicar su tiempo a solas con Dios, aunque piensen que lo estás pues juzgando, porque es muy claro, Jesús enseña: quien deja la comunión con los hermanos es porque ya dejó la comunión íntima con Dios. Y esto es a riesgo de que se ofenda y se vaya y deje de dar su diezmo, porque tiene que el líder, que no es avaricioso, hacerle ver que Dios está muchísimo más interesado en sus vidas y en sus corazones que en su dinero, y que esa actitud lo va a hacer volver a caer, porque no es el diezmo o el que diezme lo que le está trayendo esa bendición, es su crecimiento espiritual. Pero si él deja de practicarlo, pues va a decrecer espiritualmente y va a caer. Triste y desafortunadamente, muchos líderes cristianos se vuelven codiciosos y nunca reprenden ni exhortan a los que diezman, aunque no se congreguen, sino que llegan al colmo de pasarle por alto pecados, conductas y actitudes que deberían reprender, y no lo hacen porque no quieren perder sus diezmos. Eso es sucio y es muy vergonzoso a los ojos de Dios. Los que servimos a Dios debemos decir la verdad en amor, sin hacer acepción de personas. Jesús es nuestro máximo ejemplo. Se puede demostrar que Jesús ahorró de sus ingresos como carpintero durante los 18 años que trabajó como carpintero. Obviamente Jesús pagaba sus diezmos, pues nunca pecó, ni desobedeció la ley a la cual estaba sujeta. Y es absolutamente seguro que lo hizo con alegría y por honradez, como vimos en la enseñanza pasada. Como cualquier judío, Jesús como mínimo daba de sus ingresos como carpintero el 10% de diezmo, 10% de ofrenda
y 10% a los pobres, además de ahorrar un 10%, como la mayoría de los judíos ha hecho desde siempre, siglos, y que siguen practicando hoy, que viven con el 60% de sus ganancias y destinan hasta el día de hoy 10% para enviar al templo en Jerusalén, 10% para los pobres, 10% para ayudas, y ahorran 10% para ellos, que lo usan en inversiones o vacaciones o educación de sus hijos o comprarse un auto, etc. El principio a observar aquí es que Jesús diezmó y ofrendó y dio con generosidad, que Jesús vivió para dar, no solo su tiempo y sus enseñanzas, sino hasta dar su vida, y también dio su dinero. Los historiadores también han descubierto que cuando Jesús reunía multitudes, regalaba dinero a la gente y les daba un denario, que era el salario de un día, a quienes lo necesitaban. Por eso muchos dejaban sus trabajos y deberes y se iban todo el día a escuchar a Jesús, pues sabían que Jesús les iba a reponer su día de trabajo. Esto lo podemos comprobar cuando todos los discípulos se enojaron cuando María derramó sobre Jesús el frasco de perfume de gran precio, diciendo: ¡qué desperdicio! Porque este perfume pudo haberse vendido en 300 denarios y haberse dado a los pobres. Lo que revela que de las cosas que les daban, vendían algunas para tener dinero y poder repartir entre los pobres. Jesús siempre es y será nuestro ejemplo en todo, y el diezmar y ofrendar no es la excepción. Lo que dijo Jesús de la mayordomía. Mateo 23:23. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Jesús siempre reprendió a los fariseos por su pecado. Sin embargo, les dice lo único que hacían bien en Lucas 11:42. Ay de ustedes, fariseos, que dan la 10ª parte de la menta, de la ruda y de toda clase de legumbres, pero descuidan la justicia y el amor de Dios. Debían haber practicado esto sin dejar de hacer aquello. Vemos en los evangelios que los fariseos diezmaban hasta el comino. Jesús les dice: hay que tener justicia y amor, sin dejar de diezmar hasta el comino. Descubramos ahora acerca de la mayordomía en la iglesia primitiva, tal como está registrada en Hechos 2:44 al 47 y 4 del 34 al 35. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día, el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día, el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Lo primero que comprobamos es que ellos daban todo. Algunos dicen: en Hechos no se mencionan diezmos.
y por eso no diezman. Cuidado, en el libro de los Hechos no mencionan diezmos, sino el 100%. Esto podemos corroborarlo también en la iglesia en transición. Primero, todos eran judíos y pagaban los diezmos al templo judío, no a los pastores. Se circuncidaban, oraban en el templo, etc. Eran judíos que creían en Jesús. Segundo, ellos pensaban que la iglesia era parte de la religión judía. Tercero, fue Pablo el que descubrió que la iglesia era una entidad aparte de la religión judía. Y por eso lo perseguían ferozmente, porque todos los judíos que se convertían al cristianismo dejaban de llevar sus diezmos al templo de Jerusalén y lo daban en las iglesias en casas, pues los líderes espirituales se habían corrompido amando el dinero. Esto nos lleva entonces a preguntarnos dos cosas. Primera pregunta al respecto: ¿cómo podemos evitar corrompernos por el dinero? Jesús advirtió fuertemente respecto a no dejarnos corromper por el dinero. Dijo que tuviésemos cuidado del engaño de las riquezas que puede ahogar la semilla de la palabra de Dios y hace que nos dé fruto en nuestras vidas. Dijo que nos guardásemos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Al joven rico, cuando detectó en su corazón que amaba el dinero a pesar de que había vivido una vida intachable y de obediencia a la ley, le dijo que vendiera todo lo que tenía y que diera el dinero a los pobres y entonces tendría tesoros en el cielo. Enfáticamente prohibió que nos hiciéramos tesoros en la tierra y mandó que nos hagamos tesoros en el cielo, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Los fariseos, los líderes espirituales de Israel, habían sido corrompidos por el dinero. Después de contar la parábola del hijo y del mayordomo infiel, Jesús puso el dedo en la llaga al grado que los fariseos se enojaron y se burlaron de él por esa causa. Dice Lucas 16:15 lo siguiente: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: ustedes son los que se justifican ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La Nueva Traducción Viviente nos lo muestra más claro y dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Los fariseos, que amaban mucho su dinero y oyeron todo eso, se burlaron de Jesús. Entonces él les dijo: ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Es muy evidente que en la actualidad muchos líderes cristianos se han corrompido por el dinero. Y solo piensan en esto y todo el tiempo están pidiendo y pide dinero a la gente y obligándola a prometer cantidades económicas y extorsionándolos espiritualmente con falsas promesas o amenazas, y torciendo la escritura al decir a la gente que si siembran en ellos, Dios les dará 100 veces más de lo que siembren. Si eso fuera así, ¿por qué no nos siembran ellos? ¿Por qué no ellos mismos siembran lo que tienen para de ese modo recibir 100 veces más y así dejar en paz al pueblo de Dios? Muy sencillo, ¿verdad? Desafortunadamente, hoy en día, el cristianismo tradicional y denominacional tiene mala fama porque la mayoría de los líderes lo único que hacen
porque por la avaricia es siempre estar pidiendo y pidiendo dinero y viendo la forma en cómo sacarle dinero a la gente a como dé lugar. ¿Por qué sucede eso? Porque el dinero, si no aprendemos a hacerlo nuestro esclavo y que nos sirva, nos volverá esclavo de él y lo serviremos. Jesús lo dijo en estas palabras: ninguno puede servir a dos amos, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Es interesante que la palabra riquezas literalmente es la palabra en griego mamón, que era en ese tiempo el dios griego de la prosperidad y la riqueza. Con esto Jesús nos muestra que detrás del dinero hay una influencia espiritual y demoníaca de la cual debemos cuidarnos. En una ocasión un preso cristiano se acercó a un hermano que lo visitaba y le dijo que orara por él porque no podía dejar de drogarse, que se sentía muy culpable porque lo acababa de visitar su mamá, que se sostenía de lavar ropa y lo poco que le dejó, que le costó mucho sacrificio ganar, todo lo había gastado en drogas y que se daba cuenta que no podía tener ni un solo billete o moneda en la mano sin sentir inquietud y ansiedad por ir inmediatamente a comprar droga. El hermano le explicó acerca de estos principios que estamos aprendiendo y le retó a obedecer a Dios y a comprobar que detrás del dinero hay una influencia maligna que nos incita a hacer lo malo, y si no sabemos cómo no amar al dinero, y que cuando recibiera cualquier moneda o billete, inmediatamente buscará a algunos de los pastores internos y le pidiera que por favor tomara el dinero de ese billete, el diezmo, de ese billete, y le diera el cambio a él, y que después viera lo que pasaba. La siguiente semana, cuando el hermano visitó la cárcel de nuevo, el preso se le acercó emocionado y lleno de gozo, extendiendo la mano y mostrando una moneda en sus manos, y le dijo: hermano, hice lo que me aconsejó. Vino de nuevo mi mamá y me dejó un billete de 20 pesos. Inmediatamente me asaltó la ansiedad y la inquietud por ir a comprar droga. La verdad, se me olvidó lo que me había dicho, y aún no se acababa de ir mi mamá cuando corrí hacia el dormitorio donde vendían droga. Mientras iba, me topé de frente con uno de los pastores de la iglesia y me acordé lo que me había aconsejado hacer. Entonces, a regañadientas y pensando que no perdía nada con hacerlo, al final y al cabo me quedarían 18 pesos, pensó él, y con eso aún podía adquirir droga. Entonces pidió que por favor tomara su diezmo y le diera el cambio, y lo hizo, y le dio esas monedas al hermano que tenía en su mano. Dice él: seguí caminando para comprar droga, pero sucedió un verdadero milagro, porque la ansiedad y el antojo y la urgencia por consumir drogas simplemente desaparecieron de mí. Entonces pensé: mejor dejo para mañana, lo dejo. Y al siguiente día también lo pospuse, pues ya no tenía ese antojo voraz y desesperado por consumir droga. Y en vez de eso pensaba en mejor comprar un café y una dona. Y así han pasado más de 3 días y aún tengo el dinero, porque he pensado que mejor voy a juntar todo lo que pueda para mejor comprarme unos tenis. En toda mi vida jamás había podido tener ni la mínima cantidad de dinero sin malgastármelo. Después de un mes, el interno ya tenía más de 200 pesos, porque aparte de lo que su mamá le llevaba cada semana, lo visitó un tío y le dejó dinero, y empezó a trabajar en labores esporádicas y recibía propina por eso, y de todo lo que recibía corría inmediatamente a dar su diezmo. Entonces le testificó al hermano: ya tenía para comprar mis tenis,
pero me di cuenta que mi esposa, que hace mucho no viene, lo necesita más. Y se lo acabo de enviar y nunca me había sentido tan bien y tan lleno de satisfacción como ahora. De verdad sí funciona dar el diezmo. Sobra decir que este interno, además de ser liberado de la droga, dejó de ser egoísta y de pensar en sí mismo y empezó a pensar en suplir las necesidades de su familia antes que las suyas. Después de algunos años, este interno llegó a ser uno de los pastores internos en la cárcel y fue prosperado en todas las áreas. Es diezmando que sometemos al dinero para que sea nuestro siervo. Lo usemos para bien y sirvamos a propósitos de Dios a fin de que no nos esclavice y nos obligue a usarlo para mal. Y la segunda pregunta respecto a este es entonces, ¿dónde hay que poner los diezmos? Bueno, por regla general, las Sagradas Escrituras nos enseñan que hay 3 destinos a donde podemos poner los diezmos. Primero, en donde recibimos nuestro alimento espiritual, si asistimos a una iglesia en casa o en otro lugar, o a la persona de quien recibimos nuestro alimento espiritual, si no asistimos a un lugar, pero estamos siendo discipulados por alguien viene a mi casa. Entonces, uno es donde yo recibo o con quien yo recibo mi alimento espiritual. Segundo, algún hermano que sirve a Dios y no recibe salario en el lugar donde recibimos nuestro alimento espiritual, si es que en ese lugar no usan los diezmos como Dios ha establecido en la Biblia, que es lo que estamos estudiando en esta enseñanza y que vamos a ampliar más en la siguiente. Y tercero, a un misionero que sirve en otro lugar o en otro país. Como estamos aprendiendo, los diezmos los ha destinado Dios para pagar sueldo a sus obreros, a sus siervos. Entonces, los líderes de la iglesia no solo deben recibir los diezmos de los hermanos que se congregan, sino que deben aprender a administrar, de acuerdo con la voluntad de Dios, los diezmos y usarlos única y exclusivamente para pagar sueldo a los obreros, para la obra misionera, para la extensión del reino de Dios. Empecemos por los líderes, que son quienes deberíamos poner el ejemplo a los demás y los que, desafortunadamente, terminan corrompiéndose por no tener claras las enseñanzas del Espíritu Santo respecto al dinero, respecto a los diezmos y a las ofrendas. La mayoría de los pastores, esto me consta, piensan que como ellos están al frente, ya no deben diezmar. Y la mayoría de los pastores no diezma. Algunos otros, cínicos y desvergonzados, diezman en su misma iglesia. O sea, ponen su diezmo allí en las canastas que pasan y todo se lo queda a él. O sea, se lo está dando a sí mismo. Nomás lo hace como show para que la gente lo vea. Con excepción de algunas denominaciones que han establecido un control, un sistema muy estricto en el cual el pastor no tiene acceso al dinero que se recoge en las reuniones, sino que se nombra un tesorero, por lo general enviado por la denominación, que lleva todo el dinero a una sede para que de allí lo administren, del cual el 60%, escuche, se aparta para mantener los edificios y construir nuevos, y con el 40% pagan el sueldo del pastor y de los obreros a tiempo completo, y si sobra, hacen obras sociales de ayuda a los pobres, y si sobra, envían a la obra misionera, que casi nunca sobra, ¿verdad? La mayoría, o sea, con excepción de algunas denominaciones, la mayoría de los pastores tienen un control total sobre lo que se recoge en cada reunión y usan ese dinero a su arbitrio, como mejor les parece, y por lo general lo usan para construir edificios o ampliar el que ya tienen, y es con lo que se enriquecen y empiezan a ostentar, malgastar y desperdiciar el dinero que pertenece a Dios en ellos mismos, en sus lujos y en sus excesos. Pero, ¿cómo saber si en la iglesia donde me congrego el pastor usa los diezmos como Dios mandó en su palabra? Muy sencillo, preguntándoles.
cuando le preguntas a un pastor en qué usan los diezmos, la mayoría pone evasivas. Otros se molestan y les dicen que a ellos no les importa, que la obligación de los hermanos es dar su diezmo y lo que el pastor haga o deje de hacer con los diezmos no es de su incumbencia. Algunos otros, más desvergonzados e insensibles, preguntan al hermano cuánto ha dado y se lo devuelven y les piden que ya no asistan más a su iglesia porque lo que han dado no lo han dado a Dios. Qué triste, ¿verdad?, que todo eso suceda por ignorar las Escrituras. Cuando estas enseñanzas que estamos aprendiendo llegaron al conocimiento de un empresario muy rico, invitó a desayunar al pastor de la iglesia donde asistía, de cerca de 500 miembros. Mientras conversaban, el empresario le preguntó al pastor cuánto dinero ingresaba al mes de diezmos. El pastor titubeó, evadió la pregunta, pero el empresario insistió hasta que le contestó, pues más o menos como $10,000 al mes. Asombrado, el empresario le dijo, entonces yo soy el único hermano de toda la iglesia que diezma, porque eso es lo que yo doy cada mes. El pastor, avergonzado, no supo qué más decir. Desde entonces, el empresario decidió ya no dar sus diezmos en esa iglesia, sino usarlos para la obra misionera. Y con sus diezmos empezó a sostener misioneros que fuesen enviados a cada estado de la República hasta llenar todo el país con siervos de Dios enviados a predicar el evangelio y servir a Dios recibiendo un salario digno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que el lugar donde recibo mi alimento espiritual usen los diezmos como Dios lo ha establecido. En la próxima lección vamos a ver esto más a fondo. Y que básicamente consiste en que Dios ha asignado el tope de lo que el pastor puede tomar de los diezmos que se recogen, en pocas palabras. Esto lo vamos a ver bien ampliado la siguiente clase. Los diezmos se deben usar para pagar sueldo a los obreros y para la obra misionera. Si no lo usan para sueldo a los obreros y para la obra misionera, si lo usan para construir o para pagar la renta del local o X, entonces no estás obligado a seguir dando tus diezmos allí. Es con la ofrenda que se debe pagar la renta y que se deben hacer todos los otros gastos, pero los diezmos, exclusivamente los diezmos, son para sueldo a obreros y obra misionera. Eso lo vamos a estudiar a fondo en la próxima clase. Entonces, si ese es tu caso y la iglesia donde te congregas no usa los diezmos como Dios manda, aún debes darlos ahí y debes orar para que el Espíritu Santo te guíe y te muestre a quién debes dárselo. Y debes buscar a algún hermano de esa iglesia que sirva a Dios genuina y desinteresadamente, que vaya con los niños de la calle o a los hospitales, cárceles, orfanatorios, etcétera, y darle tus diezmos a esa persona, pero de manera discreta, sin que sepa por qué, de preferencia, y que se lo das para sus gastos, para su sustento, no para la obra, porque para eso se deben usar las ofrendas, que vamos a estudiar en la última lección de esta serie. A veces, cuando oramos a Dios para que nos muestre a quién darle nuestros diezmos, el Espíritu Santo puede poner en nuestro corazón algún misionero o algún líder en particular y debemos ser sensibles a la voz de Dios y obedecer y hacerlo. Continuemos. Veamos las 6 bases bíblicas acerca de dónde hay que poner los diezmos. Malaquías 3:10. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba. Primera, los judíos llevaban su diezmo al templo de Jerusalén. Ahora el templo somos nosotros. Segunda,
Uno debe llevar los diezmos al lugar donde o con quien recibe su alimento espiritual. Tercera, no debemos poner nuestro diezmo donde éste no se use como Dios manda. Debemos poner el diezmo donde vemos que lo usan como Dios quiere. Si vemos que lo usan para papas fritas, no debemos ponerlo allí. Si vemos que no usan el diezmo para lo que Dios estableció, no debemos darlo allí. Cuarta, la misma Biblia que dice que hay que diezmar, dice para qué debe usarse. Quinta, los diezmos no deben usarse para ofrendas privadas, caridad, limosnas o regalos a la iglesia. No podemos decidir qué hacer con el dinero de los diezmos. El diezmo es algo concreto y específico que debe traerse a la tesorería de la iglesia en donde recibimos alimento espiritual, o darse al siervo de Dios de quien recibimos alimento espiritual, o enviarse a un misionero o líder que sirve a Dios. Sexta, el diezmo debe darse en efectivo porque Dios tiene cuentas para pagar. ¿Quiénes deben diezmar y cómo deben hacerlo? Veamos entonces 5 verdades prácticas acerca de quiénes y cómo deben diezmar. Primera, deben diezmar todos los que tienen sueldo o entradas de cualquier lado. Segunda, el diezmo debe pagarse del sueldo general, no de lo que quede después de impuestos. Si no se sabe cuánto se gana hasta fin de año, se debe pagar conforme se recibe y al fin de año pagar el balance que quedare. Tercera, si se tiene deudas y lo que gana no alcanza, se debe incluir a Dios como acreedor. Aquí está una de las pruebas de si Dios está primero en tu vida. ¿Cuál es el primer pago que haces cuando recibes tu salario? Cuarta, Dios es la primera cuenta que deberíamos pagar, delante de los hijos y de todos. Quinta, no debemos pagar el diezmo conforme a lo que sentimos, sino conforme a lo que es. En cierta ocasión, un peluquero cristiano le cortaba el cabello a un miembro de la iglesia, y mientras lo hacía conversaban acerca del diezmo. El miembro de la iglesia comentó que ya había arreglado sus cuentas con Dios y que ahora él pagaba todos sus diezmos sin falta ni demora. Entonces el peluquero, sintiéndose aludido, empezó a justificarse a sí mismo diciendo que él sí diezmaba, pero que lo hacía conforme a lo que sentía. Algunos domingos sentía dar el 30%, otros domingos sentía dar el 5% y otros no sentía dar nada. El miembro de la iglesia replicó, diciéndole que la enseñanza de la Biblia es muy clara, que el diezmo es el inicio de una vida de mayordomía y que es un porcentaje definido y concreto, que es un pago como el de la luz o la renta de la casa. Pero el peluquero siguió insistiendo que eso estaba mal, que debíamos dar conforme a lo que sentíamos, porque eso era lo que agradaba a Dios, según su propia opinión. Entonces, una vez terminó el corte de cabello, el hermano preguntó al peluquero cuánto le debía, a lo que éste contestó, son 100 pesos. Entonces el hermano sacó de su cartera un billete de 20 pesos, se lo dio al peluquero y procedió a marcharse. El peluquero, sorprendido, lo siguió y le dijo, disculpe hermano, pero el corte de pelo cuesta 100 pesos, es lo que se le cobra a todos. A lo que el hermano respondió, lo sé hermano, lo sé, pero el día de hoy siento que solo le debo dar 20 pesos, pues aprendí que usted hace lo mismo para con Dios. El hermano entonces se fue y el peluquero se quedó pasmado y confundido por haber sido atrapado en su vana sabiduría.